Washington decidió el fin de Ucrania. En tanto, el bloque comercial europeo tiene a Kiev al borde del colapso. Quiere los recursos naturales del país en conflicto a cambio de ubicar sus fuerzas militares y todos los equipos de combate para que pueda defenderse de los rusos. Sin embargo, le saldrá el tiro por la culata, pues Zelensky se niega a negociar con los europeos. Resulta que tiene en riesgo los únicos recursos con los que su país puede salir de la crisis. Al final, la verdad sale a la luz. El único interés del conflicto para la Unión Europea es aplastar y saquear a Ucrania. Estados Unidos está al acecho. Pero, ¿cuáles fueron las estrategias de los occidentales? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Trump tiene a Zelensky entre sus manos y acaba de destruir todos los planes con Ucrania. Indicó negociar las tierras raras a cambio del apoyo de sus aliados europeos. Por otra parte, pidió sostener acuerdos con Rusia y estableció márgenes comerciales y militares con Europa del Este. Al unísono, los europeos impusieron sus demandas para poner más presupuesto al conflicto y apoyar a Zelensky en todos sus caprichos. Incluso establecieron que los recursos naturales ucranianos tenían que repartirse entre las naciones que tramiten militares y recursos bélicos hacia esa nación. Sucede que los gastos de beligerancia superan el $1 billón y por consiguiente los europeos no están en condiciones de despilfarrar más recursos. Se trata de sacar ventaja y quieren terminar apoderándose de todos los minerales y facilidades de valor que tiene Zelensky en su poder. De hecho, el mandatario ucraniano acusó a Washington y a la Unión Europea de querer dejar al país desolado y vacío. Sobre todo, reveló: "No estamos de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que presentó un documento en el que solicita que nuestro país ceda el 50% de sus recursos naturales, incluyendo tierras raras". Asimismo, confesó: "La propuesta no ofrece garantías de seguridad ni compromisos escritos sobre el apoyo continuo de Washington a Kiev. Por el contrario, nos quieren dejar solos en el enfrentamiento contra los rusos y se niegan a proveernos de más insumos militares". Y es que hace unas jornadas el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, entregó un documento a Zelensky durante su visita a la capital ucraniana. Al estudiarlo, el mandatario europeo pidió más tiempo para evaluar las propuestas y decidir si hacer caso a las solicitudes de Washington y de sus aliados europeos. Además dijo: "No vamos a ceder nuestras riquezas, sobre todo porque el gobierno estadounidense pretende recibir beneficios equivalentes a $500 mil millones por la ayuda enviada a Ucrania durante estos años de contienda". Todo indica que la Casa Blanca quiere comenzar a cobrar todos los gastos que ha demandado el apoyo a la lucha contra los rusos y la aplicación de sanciones que bloquean el desarrollo económico internacional. Con la llegada de Donald Trump, todo ha cambiado. De hecho, el panorama comienza a mostrarse diferente tras las conversaciones entre los rusos y los estadounidenses, así como la exigencia por parte de Washington para que la Unión Europea y los países del viejo continente se responsabilicen en la defensa de Ucrania. Al extremo que limitó la posibilidad de colaborar con el bloque y apretó a Zelensky para que decida sobre sus recursos naturales si quiere más apoyo militar por parte de las naciones occidentales que pertenecen a la OTAN u otros aliados de Washington. A su vez, el debate se profundiza sobre una posible entrada de Ucrania al grupo comercial europeo debido a la responsabilidad que ha caído sobre los hombros de las grandes potencias para tratar de salvar a Kiev. Resulta que la beligerancia está acabada y los rusos se quedarán de manera definitiva con los territorios liberados. Sin dudas, el mapa geopolítico se reduce para los ucranianos y ahora pueden que terminen saqueados por estadounidenses y europeos. Llegó el momento de cobrar a Zelensky todos los insumos militares y recursos puestos en sus manos. Donald Trump y la Unión Europea quiere pago en efectivo. Quiere las tierras raras para quedarse con todo el litio, carbón y otros minerales que se producen en Ucrania. También demandan otros recursos económicos importantes.
pero la diferencia entre Zelensky y la Casa Blanca se acentúan. Sucede que el mandatario europeo está en desacuerdo con las solicitudes de Trump por un lado y del bloque comercial por el otro. Al extremo que manifestó, no vamos a satisfacer las solicitudes realizadas por Washington. No obstante, Trump aprieta la soga y lo tiene casi sin aliento. Incluso presentó las cifras de gasto de beligerancia y dijo que superan los 320.000 millones de dólares solamente en armas. Eso sin contar los gastos en transportación, insumos bélicos, médicos, alimentos y otros recursos. Tal es así que hay cerca de 120.000 millones que han sido cubiertos por los contribuyentes ucranianos, mientras que los otros 200.000 millones provienen de ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea. Por otra parte, Kiev detalló que el costo total incluye 67.000 millones de dólares en asistencia militar y unos 31.500 millones de dólares en ayuda directa al presupuesto ucraniano. Pero insistió que esas cifras tendrán que ser comprobadas y no hizo compromiso con pagarlo o devolverlo. En ese sentido, insistió, estoy dispuesto a hacer público el documento recibido de Washington, aun cuando esto pueda afectar las relaciones entre ambos países. Nos han pedido quedarse con la mitad de los recursos naturales de los que dispone Ucrania, sin ofrecer a cambio garantías por escrito sobre la continuidad de su apoyo ni de seguridad. Al mismo tiempo, declaró, el documento no era claro, solo era claro en una cosa, que debíamos dar el 50% de todo el espacio en el documento. La propuesta de Estados Unidos no contenía ninguna referencia a garantías de seguridad a cambio de estos recursos, tal y como esperábamos. Así no podemos negociar. Incluso dijo, no creo que eso ayude a nuestras relaciones. Esta idea fue hecha pública por el presidente estadounidense poco después de asumir el poder en Estados Unidos. Trump espera que Ucrania pague con sus recursos naturales el monto de la ayuda ofrecida a Kiev, pero no podremos. Y esclareció que el republicano puso como cifra el monto de 500.000 millones de dólares, un beneficio que Washington quiere obtener a toda costa de los recursos naturales ucranianos. Para Zelensky, eso es una locura y no se encuentra en disposición de responder a esa demanda. Por consiguiente, respondió, tenemos que aclarar esos números. Desafortunadamente, no coinciden con la realidad. La beligerancia nos ha costado 320.000 millones de dólares, 120.000 millones cubiertos por los contribuyentes ucranianos y 200.000 millones suministrados por Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo en ayuda militar. Además, detalló, necesito tiempo, no es posible dar nuestras riquezas. Y es que terminará saqueado por sus propios aliados, lo que demuestra que siempre ha sido un títere del imperialismo neoliberal de Occidente y se le acaba el tiempo frente a un poder ilegítimo para decidir qué hacer con Ucrania. Zelensky está perdido. El reloj cuenta las horas que le quedan en el poder antes de que Estados Unidos y la propia Unión Europea terminen arrebatando los pocos recursos que la contienda le ha dejado a Ucrania. Por tal motivo, los rusos defienden las garantías de las tierras raras y tienen tomado parte de los territorios limítrofes para evitar mayor saqueo. A su vez, protegen el desarrollo de Europa del Este y evitan el intervencionismo militar imperialista. Zelensky se quedó solo y ahora se siente presionado por las exigencias de Washington y del bloqueo comercial. ¿Cuál será su decisión? ¿Venderá el país? Está por ver todavía. Mientras tanto, es un presidente sin potestad ni facultades. Está perdido. Voz de la Patria Grande.